Hola, bienvenidos y bienvenidas en esta clase del día de hoy de geografía. Hoy estamos lunes, martes, miércoles. Bienvenidos a nuestra clase de geografía, bloque 3. También iniciamos con un nuevo bloque, una nueva unidad. Y el tema del día de hoy es cómo es la población en el mundo. Así es. Durante este bloque vamos a estar conociendo más sobre cómo son las poblaciones, cómo se comportan, le podemos llamar al crecimiento de las ciudades. Entonces, eso es lo que vamos a ir conociendo durante esta unidad. Y lo primero de lo que hablaremos será precisamente del crecimiento, ya que durante miles de años la población creció de una manera lenta debido al poco conocimiento que había sobre las enfermedades. Es decir, ustedes sabrán, y si no saben, les cuento un poquito, en el pasado han habido muchas pandemias, sí, justo como la que vivimos el año pasado, hace 2 años, pero en ese tiempo la investigación, la ciencia, la tecnología no era tan avanzada como ahora. Entonces, para desarrollar una cura, una vacuna, un medicamento, se llevaba más tiempo del que se lleva ahora. Entonces, la gente moría más, había más enfermedades, además de que en ese tiempo la gente no era tan cuidadosa con su higiene. Y otra causa es que hubo muchas guerras. Entonces, la población crecía de una manera muy lenta porque precisamente mucha gente moría. Sin embargo, pasadas todas esas situaciones, para mediados del siglo XVIII, la población mundial empezó a aumentar y entonces, justamente, repito, para mediados del siglo XVIII, la población mundial ya había aumentado y se calculó que eran unos 500 millones de habitantes, es decir, en todo el mundo. Y hace solo medio siglo que se hizo otro censo, había la mitad de la población que hay hoy. Actualmente, para la fecha en la que se hizo nuestro libro, éramos más de 7.000 millones. Obviamente, para el año 2021 la población ha aumentado, pero también ha tenido se ha mantenido de alguna manera, que lo podríamos decir, porque ustedes saben que vivimos una pandemia y mucha gente murió. No tanta, pero sí fue bastante gente que falleció tristemente. Entonces, la población no ha dejado de crecer, cada día aumenta más y hay unas ciudades que están sobrepobladas, es decir, tienen demasiada población para el espacio que le cuenta. Ya lo iremos viendo más adelante. Sin embargo, vamos a ver las características de la población, es decir, el crecimiento debería ser idealmente homogéneo, es decir, todos tengamos un mismo nivel de crecimiento. Sin embargo, no es así. Los países tienen diferentes porcentajes de crecimiento. Hay países en los que hay mucho crecimiento, hay países en los que hay muy poco crecimiento. Entonces, esa es una variación que hay entre cada país. El comportamiento del crecimiento poblacional puede generar muchos problemas que en ciertos países se relaciona con el bajo nacimiento o el crecimiento acelerado. Fíjense en la imagen. Ahí tenemos varios países y vemos que China, por ejemplo, es un espacio muy grande. A diferencia de Bangladesh, México, Rusia, que están en unas franjitas muy delgadas, India y China están muy grandes. Eso quiere decir que en esos países hay mucho crecimiento y conforme se van haciendo más flaquitos es menos y menos el crecimiento que hay. Entonces a eso se refiere esto que les acabo de mencionar. Países donde hay muchísimo crecimiento, demasiado, y países donde hay muy poquito crecimiento. Y vamos a ver unos ejemplos de cómo se componen las poblaciones. El primer ejemplo es con los países de Níger y Angola. Ellos tienen una población en la que la mayoría son niños y jóvenes. Por lo tanto, su gobierno, sus líderes, deben de considerar a ese tipo de población y atender las necesidades de esa población. Es decir, como hay muchos jóvenes y niños, necesitan poner lugares o invertir sus recursos en sitios que puedan ser aprovechados por ellos. Por ejemplo, para este país algo muy bueno sería invertir en escuelas, en educación, porque al tener muchos niños y muchos jóvenes, pues ellos requieren ese apoyo para que en el futuro puedan apoyar a su ciudad, a su estado. Entonces, ellos afrontan este tipo de situaciones porque su población en la mayoría es niños y jóvenes. Pero también
tenemos a poblaciones como el caso de Alemania e Italia, en el que ellos tienen una baja tasa de natalidad, es decir, no hay tantos bebés, no nacen tantos niños y tienen una tasa de mortalidad en aumento. ¿Eso qué quiere decir? Que hay mucha gente adulta. Entonces, en estos países, pocos nacimientos, mucha gente adulta, y entonces ellos deben atender a esa población, o sea, a la población adulta, darle a ellos apoyo, darle a ellos sitios en los que ellos puedan desarrollarse socialmente, físicamente, porque no es lo mismo tener una población joven a tener una población mayor, ¿ok? Y eso es lo que pasa con este crecimiento homogéneo que mencionábamos. No hay homogeneidad, no somos iguales entre países, aunque estemos cerca. Si se fijan en el mapa, Alemania e Italia son países que están cerquísima, pero no comparten el tipo de crecimiento. Más bien, comparten el crecimiento ellos dos en la misma situación, a diferencia de Angola, como lo vimos hace un momento, y Níger, que también son países que están cercanos, no tanto, pero están por ahí cerca. Italia y Alemania están en Europa y Angola y Níger están en África, en el continente que está justo abajito de ellos. Entonces, aunque están cerca, no comparten las mismas situaciones. Es muy importante que nosotros conozcamos y sepamos que la concentración de la población de algunos grupos de edad da lugar al incremento de necesidades. Justo es lo que les acabo de comentar. En una población donde hay mayormente adultos mayores, deben de atender las necesidades de los adultos mayores. Y en una población donde hay mayormente niños y jóvenes, no pueden poner los mismos programas o los mismos apoyos que en países donde hay personas adultas. ¿Por qué? Porque su población es joven. Entonces, ahí los gobiernos son los que deben de buscar estrategias para atender a los tipos de población con los que cuentan. Donde, bueno, pues buscar trabajos, por ejemplo, para las personas jóvenes pueden poner trabajos, pueden poner escuelas, pero en el caso de los adultos mayores, no todos pueden estudiar porque ya no tienen las mismas capacidades físicas, tampoco pueden hacer los mismos trabajos, entonces es obligación de cada gobierno buscar estrategias para apoyar a su población. Y lo que aprendimos, ¿cómo es la población en el mundo? Este fue nuestro tema de hoy. Recuerda que al principio vimos que durante muchos años el crecimiento de la población fue lento, debido a las enfermedades, a la falta de higiene y a las guerras. Sin embargo, para mediados del siglo XVIII, la población ya se calculaba en unos 500 millones de habitantes, es decir, empezó a crecer. Y hace solo medio siglo había la mitad de la población que hay hoy. El crecimiento no es homogéneo, es decir, no es igual, no es parejo entre todos los continentes ni entre los países. Si entre los países no es homogéneo, es decir, si entre los países están cerca no es lo mismo, por ejemplo, México y Estados Unidos no tienen el mismo nivel de crecimiento. Tampoco va a ser el mismo crecimiento entre un continente y otro. El comportamiento del crecimiento de la población se puede generar o puede generar diversos problemas que en ciertos países se relaciona con el bajo nacimiento o el crecimiento acelerado, lo que vimos. En algunos países tenemos mucha población joven y en otros mucha población adulta. Entonces hay que buscar estrategias para ambas poblaciones. La tarea. Antes de hacer esta actividad del libro, recuerda hacer tu portada del bloque 3 en la libreta de geografía. Después vamos a resolver la página 30 del libro de actividades. Ya los conocemos, el de geografía, el del gatito. Ahí es donde vamos a trabajar. Y listo, chicos. Eso es todo por hoy. Nos vemos hasta nuestra próxima clase el día de mañana con formación cívica y ética. Adiós.